Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos una noticia que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los seguidores de esas series turcas que tanto nos encantan. Prepárense porque vamos a desgranar uno de esos rumores que, al parecer, están más cerca de ser una realidad de lo que pensábamos. Como bien indica el título que probablemente vieron, vamos a hablar de un tema súper candente, Melis Bursin revelando cómo Kerem convenció a Hande Erçel para casarse. Sí, han oído bien. El triángulo amoroso, o mejor dicho, el dúo romántico de Kerem Bursin y Hande Erçel, vuelve a estar en el centro de la atención, y esta vez parece que la relación da un paso gigantesco. Antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis y, por supuesto, todas las noticias del mundo de las celebridades que traemos para ustedes. No se queden afuera. Bueno, vayamos directo al grano porque hay mucho de qué hablar. La noticia que está revolucionando las redes sociales y los foros de fans es la supuesta revelación de Melis Bursin, la expareja de Kerem Bursin, sobre cómo Kerem logró convencer a Hande Erçel, su actual pareja y compañera de reparto en la exitosa serie Sen Kalkap, para dar el gran paso hacia el matrimonio. Imaginen la escena. Dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía, cuya química en pantalla traspasó la ficción para convertirse en una relación real, y ahora, la posibilidad de que estén pensando en casarse. Es un sueño para muchos de sus admiradores. Y lo más intrigante es que la información proviene de Melis Bursin. Esto le da un peso y una perspectiva particular, ¿no creen? Porque, seamos honestos, las exparejas a veces tienen una visión única de las dinámicas pasadas y presentes. Para entender mejor el contexto, recordemos un poco la historia de Kerem y Hande. Su romance floreció durante las grabaciones de Sen Kalkap, una novela que los catapultó a la fama internacional y los consolidó como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, era tan palpable que no tardó en trasladarse a la vida real. Sus seguidores los apoyaron incondicionalmente y cada publicación, cada aparición pública, era analizada al detalle. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones nunca cesan. Ahora volvamos a la supuesta revelación de Melis Bursin. La información, que ha circulado con una velocidad impresionante, sugiere que Melis, a pesar de su pasado con Kerem, habría hecho comentarios sobre la relación actual de Kerem y Hande, y específicamente sobre el proceso de cómo Kerem habría logrado persuadir a Hande para aceptar la idea del matrimonio. Es importante recalcar que hasta el momento, estas son informaciones y rumores que han surgido en medios de comunicación y redes sociales, y no una declaración oficial confirmada por ninguno de los involucrados. Sin embargo, la fuente de la supuesta revelación, siendo Melis Bursin, añade un componente de interés y especulación adicional. ¿Cómo habría sido esa supuesta conversación o revelación? Las versiones que circulan apuntan a que Melis, en un contexto más informal, quizás entre amigos o en una entrevista no oficial, habría insinuado que Kerem es un hombre muy persuasivo cuando se trata de conseguir lo que quiere, especialmente en su vida personal. Se habla de que, según Melis, Kerem habría jugado un papel clave en el convencimiento de Hande, mostrándole la seriedad de sus intenciones y construyendo un futuro sólido juntos. Podríamos imaginar que Melis, al hablar de Kerem, mencionaría su carisma y su determinación. Quizás dijo algo como: Kerem siempre ha sido alguien que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Cuando pone algo en su cabeza, especialmente si se trata de Hande, no duda en demostrarle cuánto la quiere y cuánto se imagina un futuro a su lado. Esta frase, si bien es una interpretación de los rumores, intenta capturar la esencia de lo que se está comentando. Se sugiere que Kerem no habría forzado la situación, sino que habría sido un proceso de diálogo, de construcción de confianza y de mostrarle a Hande un camino conjunto y duradero. Otro ángulo que se está explorando es la posibilidad de que Melis haya hecho esta revelación de forma casi nostálgica o reflexiva, quizás recordando sus propios tiempos con Kerem y comparando esa dinámica con la actual. No se trataría de una crítica, sino más bien de una observación sobre la personalidad de Kerem y su forma de abordar las relaciones importantes. Es posible que haya dicho algo en el sentido de que Kerem tiene una manera especial de comunicar sus sentimientos y sus deseos. Estoy segura de que supo convencer a Hande de que un futuro juntos era la mejor opción para ambos.
Ahora, es crucial manejar esta información con cautela. El mundo del espectáculo está lleno de rumores y a menudo, las palabras de una persona son distorsionadas o sacadas de contexto para crear una noticia impactante. Sin embargo, la simple mención de Melis Bursin en relación con la decisión de matrimonio de Kerem y Hande es suficiente para encender las alarmas de los fans y de los medios. ¿Por qué Melis hablaría de esto? ¿Sería una forma de cerrar capítulos? ¿O tal vez una manera de mostrarse madura y por encima de cualquier posible resentimiento? Si analizamos la personalidad de Kerem Bürsin, sabemos que es un hombre apasionado, dedicado a su trabajo y a las personas que ama. Su relación con Hande ha sido muy pública, y ambos han hablado abiertamente de la profundidad de sus sentimientos. Por lo tanto, no sería sorprendente que Kerem haya sido el principal impulsor de la idea de formalizar su relación, y que haya utilizado todas sus herramientas de comunicación y persuasión para asegurarse de que Hande se sintiera segura y emocionada ante la perspectiva del matrimonio. Imaginen el tipo de conversaciones que podrían haber tenido. Kerem con su encanto natural, hablando de sueños compartidos, de construir una familia, de envejecer juntos. Hande por su parte quizás más cautelosa, evaluando la situación, sus propios deseos y aspiraciones, y la solidez de la relación. Y en medio de todo esto, si la revelación de Melis es cierta, Kerem habría sabido exactamente qué palabras decir, qué gestos hacer, y cómo demostrarle a Hande que estaba listo para dar ese paso trascendental. También podríamos especular sobre el papel de Hande en todo esto. Aunque se habla de que Kerem la convenció, es importante recordar que Hande es una mujer independiente y con una carrera exitosa. Su decisión de casarse sería, sin duda, una decisión mutua y meditada. Quizás la persuasión de Kerem se refiera a la forma en que él supo hacerle entender que estaba dispuesto a comprometerse plenamente, a ser su compañero de vida en todos los sentidos. No se trata de una manipulación, sino de una demostración de amor y compromiso. Pensemos en lo que esto podría significar para el futuro de Kerem y Hande. Si están pensando en casarse, esto marcaría un nuevo capítulo en sus vidas, tanto personal como profesionalmente. Podríamos ver un aumento aún mayor en la atención mediática, y sus seguidores estarían ansiosos por conocer todos los detalles de la boda, si es que llega a suceder. Además, su influencia en la industria del entretenimiento podría crecer aún más. Ahora, volviendo a la figura de Melis Bursin. Su implicación en esta historia, aunque sea indirecta a través de supuestas revelaciones, genera muchas preguntas. ¿Cómo se siente ella realmente al respecto? ¿Hay algún tinte de sarcasmo o resignación en sus palabras? ¿O es genuina la admiración por la forma en que Kerem ha manejado su relación actual? Es difícil de saber sin escuchar las palabras exactas y el tono de voz de Melis. Podríamos especular que al ser también una figura pública que tuvo una relación con Kerem, Melis tiene una perspectiva única sobre él. Quizás sus comentarios sean una forma de reconocer que Kerem es un hombre que sabe lo que quiere y que, cuando está enamorado, pone todo de sí para construir un futuro. Esto podría ser una señal de madurez por parte de Melis, aceptando y quizás hasta reconociendo la felicidad de su expareja. En resumen, la supuesta revelación de Melis Bursin sobre cómo Kerem convenció a Hande Erçel para casarse añade una capa de intriga a la ya fascinante historia de esta pareja. Si bien debemos tomar estas informaciones con cautela, la idea de que Kerem haya sido el impulsor principal en la decisión de dar el paso hacia el matrimonio, con la persuasión y el amor como sus herramientas principales, es algo que muchos seguidores encuentran emocionante. Se trata de una dinámica interesante entre dos personas que han cautivado a millones de corazones alrededor del mundo. En este vídeo hemos explorado los rumores que rodean la posible revelación de Melis Bursin. Hemos analizado la relación entre Kerem y Hande, su historia y la importancia de esta supuesta noticia. Hemos especulado sobre cómo Kerem podría haber convencido a Hande, basándonos en la personalidad de ambos y en las versiones que circulan. Y hemos reflexionado sobre el significado de esta posible decisión de matrimonio para su futuro. Es una historia que sin duda seguirá dando de qué hablar, y nosotros estaremos aquí para traerles todas las novedades y los análisis más profundos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Sé que este tema da para mucho debate y para compartir opiniones, así que me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la revelación de Melis Bursin es cierta? ¿Qué opinan sobre la dinámica de Kerem y Hande? Dejen todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios.
Sus opiniones son súper valiosas para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.